De todas maneras, si a alguien le queda algo al llegar al final, sabe que luego vuelve a haber otra recuperación. O sea que no está perdido ya, no tengo opción de aprobar, todavía quedaría otra opción al final del curso. Pasa. Bueno, pues voy a terminar el examen que quedaba, que realmente me queda un ejercicio, porque el último que hice creo que fue el del televisor y el frigorífico, si yo no recuerdo mal. Luego el siguiente sería el 5, pero este creo que ya lo hemos hecho. Después de estos dos exámenes, ¿qué exámenes quedarían? ¿Después de? Estos dos exámenes, ¿cuáles quedarían? ¿Del de sistemas y este? Pues enseguida voy a empezar sucesiones, y luego quedan funciones, y estadística y probabilidad. No, estadística ya lo hemos dado. Pues funciones, sucesiones y un poquito de geometría. Bueno, en geometría yo igual pienso que va a ser un trabajo más que un examen, pero ya lo veremos. Pero la idea sí que es hacer, que va a dar tiempo porque tenemos todavía todo el mes de abril y mayo, hacer sucesiones y funciones, yo creo que sí, y estadística y tal, y decimos pues geometría. Geometría igual es un trabajo que os pongo, pues no sé si de uno en uno o como sea, porque son un montón de fórmulas, porque las áreas y volúmenes hay muchísimas, y tampoco es cuestión de tener que sabérselas todas de memoria, porque al final son muchas muy parecidas y es un poco lioso, pero ya veré. ¿Y sucesiones se parece a este tema que estamos dando ahora? No. ¿Sucesiones? A ver, yo creo que no, si se entiende y se estudia y tal. El tema es que es una cosa nueva, o sea, nadie no ha visto nunca, entonces tiene su parte buena porque partimos de cero, y su parte mala porque claro, si no se entiende pues es complicado de pillar, pero yo creo que no vais a tener problemas. No sé si lo empezaré hoy, la verdad. Vengo con la idea, pero ahora veremos. Bueno, pues venga, vamos con el siguiente. Estoy con un examen de otro año y vamos con el ejercicio 5 de ese examen, que hago lo mismo que el otro día. Os lo voy a leer, lo intentáis un poco vosotros plantear y ya luego lo hago. Bueno, pues dice el ejercicio, dice lo siguiente: hoy ha subido un 15% el precio de una barra de pan, ¿vale? Entonces tenéis que apuntar subida del 15%. Hoy ha subido un 15% el precio de la barra de pan y Elisa ha pagado 92 céntimos. Si lo queréis poner en euros, pues 0,92. Hoy ha subido un 15% el precio de una barra de pan y Elisa ha pagado 0,92 euros, o lo que es lo mismo, 92 céntimos. Lo estoy apuntando aquí todo. ¿Vale? Y la pregunta que nos hacen es ¿cuánto habría pagado ayer? Ayer se entiende que es antes de esa subida de precio. Entonces, a ver cómo plantearíais el problema. Voy a dejar un minutillo. Por lo menos a ver si la regla de 3 la planteáis bien. El precio que tenéis que calcular, ¿sabréis decirme si tiene que ser mayor o menor? Menor. Vale. Lo digo porque por lo menos cuando lo hagáis sabéis que tiene que salir algo más pequeño. ¿Y qué regla de 3 plantearíais? 0,92 es el precio. ¿Qué regla de 3 plantearíais? Hay que relacionar el precio con el porcentaje. A ver. ¿Qué regla de 3 pondríais? Y no se puede hacer con un... calculando el porcentaje. Mira, tú lo que tienes es el precio inicial, no sabes cuál es, ¿no? Te suben un 15% y luego el precio después es 0,92, ¿verdad? Sí. Y tú me estás diciendo que quieres hacer el 15% de 0,92 y restarlo. Eso no se puede. Eso ya lo hemos dicho alguna vez, porque tú piensas que este precio es el que sea, ¿vale? Cuando tú haces el 15% de este precio, lo sumas, pero cuando ahora calcules el 15% de esto, esa cantidad que vas a restar no va a coincidir con la que has sumado, porque son números diferentes. Entonces, claro, si tú restas, te va a dar otra cosa, no te va a dar bien. Eso no se puede hacer. ¿Quién me diría una regla de 3? Así sencillita. El 115% es ¿quién? Es el 0,92, ¿no? ¿Y tú qué quieres saber? El 100% ¿quién es?
Pues esta es la regla de 3. El 115% es 0,92 porque es el 15% más, hay que sumarlo. Y yo quiero saber x quién es. Esa sería la regla de 3. Y de ahí ya directamente al hacerla en cruz, pues ya nos va a salir 115x 100 por 0,92, lo voy a poner ya directamente porque es 92, ¿vale? Y ya pues entonces la x sería 92 entre 115. Vale, y esta división si queda justa da 0,8. O sea que en la primera, al bajar el primer decimal ya da exacta la división. O sea que la barra de pan, antes de hacer la subida de precio, costaba 80 céntimos. Si ahora calculáis, si queréis comprobar, calculas el 15% de 80 y lo sumas, te deberían dar 92. Y ya. Vale. Bueno, pues duda de alguno de esto, esto es fácil, ¿no? Vale. Bueno. Pues vamos con el último. ¿Puedo borrar el 5? ¿Sí? Vale. Bueno, pues vamos con el siguiente, que es el número 6. Ya este es el último del examen. Lo único que pues yo me imagino que en este momento dejaríamos usar calculadora, porque salen números un poco pesados de hacer, pero bueno. Venga, lo leo y copio un poco datos. Dice que el precio del metro cuadrado de una vivienda nueva cuesta actualmente 1.520 euros. Esto es lo que cuesta cada metro cuadrado. O sea, si tú en una casa tienes 100 metros cuadrados, pues tendrías que pagar 100 por eso. Y dice que cada año el precio sube un 6%. Sube un 6% al año. Cada año que pasa, el precio sube un 6%. Bueno, pues lo primero que nos hacen es qué porcentaje total se ha realizado a lo largo de 3 años. O sea, qué subida se ha producido en 3 años. Es decir, el precio es este, pasa el primer año, ¿verdad? ¿Y cuánto sube? Un 6%, vale. Y el precio entonces cambia. El precio será, pues lo que sea, 1.600, por ejemplo. Pasa el siguiente año, ¿y qué pasa? Que otra vez vuelve a subir un 6%. Pero es un 6% no del inicial, es del precio que queda entre medias, que no sabemos cuál es. Pasa el siguiente año, pues otra vez esto vuelve a subir un 6%. Y al cabo de esos 3 años, pues yo tengo mi precio final, ¿vale? Y la pregunta que me están haciendo es, ¿qué porcentaje se ha aplicado en conjunto? O sea, ¿qué subida se ha producido del inicio al final? Eso es lo que me están preguntando, ¿vale? ¿Quién opina que es un 18? Bruno, ¿alguien más opina que es 18? Cristina. Bueno, pues eso de ser un 18 estaría bien siempre que estas subidas fueran todo el rato del precio inicial. O sea, si esto sube un 6% de tal, y luego esto es un 6% de esto, y un 6% de esto, eso sí es un 18. Pero las subidas no son del inicial, son siempre del precio anterior. Entonces no va a ser un 18, el porcentaje total. Entonces la primera pregunta es esta. ¿Qué porcentaje ha subido en total? ¿Vale? Bueno, pues vamos a ver cómo podríamos plantear esto. ¿Os acordáis que un día os expliqué, ya bastante, el coeficiente de variación? Que dije que cuando era una subida era esto, 1 más R entre 100. Cuando era una bajada de precio era 1 menos R entre 100. ¿Vale? Como lo mío son subidas, mi coeficiente de variación tiene que tener esta forma, porque tiene que ser un más. ¿Cuál sería el coeficiente de variación para esta subida de precio? ¿Cómo lo calcularíais, el primer coeficiente de variación? ¿Qué pondríais? 1 más 6 partido de 100. Esto es 1,06. Vale, este es el primer coeficiente de variación.
Luego tendríamos el segundo, pero ¿qué pasa? Que son como, son exactamente iguales, porque la subida es la misma. O sea, el coeficiente es igual. Este coeficiente, pues también. Si fueran subidas distintas, pues cada uno tiene su correspondiente coeficiente. Pero como son las mismas, pues son iguales. Vale. Bueno, pues yo tengo 3 coeficientes. Pero yo, el coeficiente, por así decir, total, desde inicio a fin, lo que hay que hacer para calcularlo es multiplicar esos coeficientes. O sea, sería el primer coeficiente por el segundo por el tercero. Así es como se calcula el coeficiente total, desde el principio hasta el final. ¿Vale? Claro, esto es lo que os digo, que me imagino yo que dejaríamos usar una calculadora, porque hacer esta multiplicación 3 veces pues es un poco pesado. Es 1,06 por 1,06 y lo que te dé otra vez por 1,06. ¿Vale? Bueno, esto realmente es 1,06 elevado a 3. ¿Vale? Y ya os digo que esto, si lo hacemos, que yo creo que había calculadora, esto sale un número que tiene un montón de cifras decimales, da eso. ¿Vale? O sea que mi coeficiente total es este. ¿Vale? Ahí está el porcentaje, el tema es cómo lo saco. Entonces vamos a pensar primero con este, mira, un 6% le correspondía a este coeficiente, ¿verdad? Al 6%, que lo hemos calculado antes. Cuando son subidas de precio, el coeficiente siempre es 1, algo, porque le estamos sumando, ¿sabéis? 1, algo, o aquí 1, algo. Por eso son subidas de precio, ¿vale? El tema es cómo saco yo de aquí el porcentaje. Pues fijaros, si yo lo quisiese hacer al revés, si yo conozco el 1,06 y lo que quiero es recuperar el 6, lo que habría que hacer es, si a este número le restamos 1, ¿qué nos queda? 0,6. Y si lo multiplico por 100, 6. O sea, esa es la forma de sacar el porcentaje. Restar 1 y multiplicar por 100. Que si os dais cuenta es un poquito lo contrario a lo que se hace aquí. Porque aquí, ¿qué hacemos? Sumamos 1 y dividimos por 100. Pues para hacerlo al contrario, lo que hago es restar 1 y multiplicar por 100. Entonces, si yo a este número le resto 1 y luego lo multiplico por 100, ese es el porcentaje. ¿Cuánto daría eso? 19,1006. Resto 1, me da 0,19 y multiplico por 100, muevo la coma a 2 lugares. Pues este sería el porcentaje que se ha aplicado de subida desde el inicio hasta el final. Que no es un 18%. Es parecido, muy parecido, pero es 19 y pico. Por eso digo que no se pueden sumar. No puedes decir 16 más 16, no. Es hacer el coeficiente de variación de cada uno, lo multiplicas y luego de aquí restas 1 y multiplicas por 100 para sacar el porcentaje. Vale, este sería el porcentaje de subida. Dime. Que haciéndolo paso a paso, no se podría... Paso a paso, ¿cómo? 6% de 1520. Sí, esa es otra forma, pero no te puedo decir lo que da porque no lo he hecho. Pero lo que tú me dices es, calculas el 6% de esto, lo sumas, luego calculas el 6% de lo de en medio, ¿no? Lo vuelves a sumar, y calculas el 6% de lo que sea y lo vuelves a sumar, ¿no? Vale, eso vamos a inventarnos que después de hacer todo eso, imagínate que te sale, como son subidas, te tiene que salir mayor. Imagínate que te da, pues yo qué sé, 1.700. ¿Vale? Ese es el precio final. ¿Cómo sacarías tú ahora el porcentaje que se ha aplicado? ¿Qué se te ocurriría hacer? Yo diría, ¿qué subida ha habido de aquí a aquí? 200, ¿no? Euros. Pues yo diría, 1.500 era el precio inicial, eso es un 100%, pues 200 euros será X. Y así sabes, esta subida, ¿qué porcentaje es? Lo que pasa que no está hecho aquí, yo no lo hicimos así en ese momento y seguramente, pues, a ver, aquí te van a salir decimales seguro y luego la regla de 3, pues te van a quedar también decimales porque fíjate el número que da.
rápido hacerlo siempre así, pero lo que me estabas diciendo tú, pues también vale. Lo que pasa es que si fueran, en vez de 3 subidas, fueran 10, pues vas a estar ahí haciendo 10 porcentajes, sumando, acumulando, es más lento. Claro, y esto también es pesado, porque sin calculadora hacer esto también es un poco pesado. Así que en el examen ya os digo que no pondré ningún número tan así, porque es un poco pesado de operar. ¿Vale? Bueno, pues este es el primer apartado, todo esto sería el apartado A, ven aquí. Y luego tenemos el apartado B, que dice cuánto costará dentro de 3 años una casa con 120 metros cuadrados. A ver qué se os ocurriría. ¿Cuánto costará una casa de 120 metros cuadrados dentro de 3 años? Claro, porque a día de hoy sería fácil, ¿no? A día de hoy sería solo pues 120 por el precio del metro cuadrado. ¿Qué necesito saber primero? Para poder saber cuánto va a costarme una casa de 120 metros cuadrados. ¿Cuánto cuesta el metro cuadrado? ¿Cuánto cuesta el metro cuadrado después de esas subidas? Porque si no lo sé, no lo puedo. Entonces, lo primero que habría que hacer es calcular el precio del metro cuadrado. Vamos a ponerlo en 3 años. En 3 años, el precio de un metro cuadrado. Y aquí hay 2 opciones. La que me ha dicho antes María, lo de calculo el 6% de esto, lo sumo, el 6% del otro, lo sumo. Esa es una forma. Más rápida, se multiplica el precio inicial por el coeficiente de variación que me ha salido, que es 1,191016. Y esa multiplicación, que es verdad que es pesadísima, pero automáticamente te da ya el precio y es 1810,34. Porque es por el coeficiente. Se multiplica el precio inicial por el coeficiente que te ha salido. Porque este coeficiente está englobando las 3 subidas de precio, entonces ya automáticamente te da el final. ¿Y por qué no es por el 19? Claro. Pues porque si yo te digo que tengo algo que cuesta 10 euros y sube, porque esto significa que ha subido sube un 20%, por ejemplo, ¿tú por qué lo vas a multiplicar? ¿Por 20? Por 20 entre 100 y luego lo sumas. Claro, no, bueno, por 20 entre 100, pero es que esto es ya la subida total, o sea, esto automáticamente te da el precio final. Entonces, si tú multiplicas por este coeficiente es 1 más 19,10 partido por 100. O sea, esto te está diciendo que la subida ha sido de un 19%. Pero tú lo que estás haciendo aquí es directamente, este es el coeficiente, esto ya engloba tanto el precio inicial como todo. O sea, aquí al multiplicar por este número, te está dando ya directamente el precio final, no le tienes tú luego que sumar nada. Otra cosa es que tú hagas el 19%, bueno, 19 y pico, el 19,1016% de ese número y luego lo sumes. Pero si multiplicas por el coeficiente, ya esa multiplicación te da el precio final. O sea, que es más rápido hacerlo. Es más rápido así porque no tienes que hacer la suma luego. Pero estás calculando cuando es el precio de un metro cuadrado en 3 años, si multiplicas por 19, tal, eso ya te dará el precio final del metro cuadrado. no, porque si yo calculo, o sea, si yo cojo esto, que es el precio, y le calculo el 19%, el 19% es 19,1016 partido por 100, ¿no? Eso es lo que es calcular el 19%. Vale, y esto sería 1520 por, esto es 0,19, ¿no? Si hago la división. 0,191016. No sé si te das cuenta, pero esta multiplicación no es lo mismo que esta. Aquí pone 1, y aquí pone 0, entonces, esto que tú me calcularías, esto es la subida que te hagan de precio. Luego tú lo que tendrás que hacer, esa subida que te dé, sumársela a este número. Pero esto que yo estoy poniendo aquí, esto ya es el precio final, porque pone 1, Vale, vale. entonces ya directamente me va a dar el precio final.
Esto sería la subida. Luego tú a este número, si tú haces esta multiplicación, esto te va a salir muy pequeño. Vamos, os daríais cuenta de que no es el precio final, porque esto no va a ser 1000 y pico. Esta multiplicación va a salir pues en torno a, viendo el resultado que es 2000, no, el resultado es 1800, pues te va a salir en torno a 300, 200 y pico. Esta multiplicación, ¿cómo va a ser el precio de 200? Si costaba 1000 y pico. Esta es la subida, luego tú lo sumas, pero si ya directamente multiplicas por el coeficiente que es 1, eso ya te va a dar el final. Bueno, esto no sé cuánto da, pero luego habría que sumarlo, ¿vale? En cualquier caso, este es el precio final, o sea, este sería el precio que va aquí, el 1810,34. Ese sería el precio del metro cuadrado cuando se han hecho todas las subidas. Y a mí me preguntaban cuánto cuesta una casa, y la casa tenía 120 metros cuadrados. Pues, ¿qué tendré que hacer? Multiplicar el número de metros cuadrados por el precio del metro cuadrado, 1810,34. Y esta multiplicación, que también pues es un poco pesadilla, pues 217.240,8. 217.240,8. Eso es lo que costaría la casa. Dime. Que si lo haces primero calculando cómo sería el precio en los 3 años, no te da lo mismo. ¿Cómo sería el precio? O sea, aquí. Sí, si lo haces con 1520, Te va a salir, si tú pones aquí 1520, te va a dar el precio de la casa sin aumentos. sí, pero si luego añades el porcentaje, no te da lo mismo. No, porque tú tienes que hacer el porcentaje del metro cuadrado, no de la casa entera. O sea, es una subida de un 6% del metro cuadrado. No que yo calcule cuánto me cuesta la casa y diga, y luego le subo el 6%, porque una cosa es que tú hagas el 6% de 1000 y pico y lo vayas acumulando, y otra cosa es que hagas el 6% de 200, no sé cuántos mil. O sea, te van a salir números diferentes, no te sale bien. Vale. Otra cosa es que el problema dijese, en esta misma situación se hace un 6% del precio de la casa. Pues ahí sí tienes que calcularte el precio de la casa y luego subir. Vale. Bueno, pues ya está el examen. No sé si visteis el vídeo anterior, que hicimos el resto, pero eran bastante facilillos y muy cortitos, porque el otro día hicimos unos 5 en la hora de clase. O sea que no es muy difícil el examen y yo creo que os saldrá bien. Yo por mi parte daba por terminado el tema de proporcionalidad, porque ya no tengo mucho más que contar de esto. No sé si vosotros tenéis alguna duda de algo en concreto, de alguna cosa. Como el examen todavía está bastante lejos, pues seguramente no tengáis las dudas todavía. Pero bueno, yo voy a empezar con el siguiente tema, que esto, claro, esto será para abril, el examen de este tema, todavía queda un montón, pero bueno. Y ya está, si luego van surgiendo dudas, pues yo qué sé, la semana que viene, que ya habéis hecho el examen de sistemas y ya os ponéis un poco a practicar, aunque sea el examen en abril, pues podemos ver dudas la semana que viene. Pero seguir haciendo ahora por hacer, pues yo creo que se puede empezar otro tema. ¿Vale? Bueno, pues a ver, el tema que vamos a empezar es el de sucesiones. Voy a borrar la pizarra. Me he traído el libro porque no sé si haremos algún ejercicio del libro, si va a dar tiempo o no, porque también os quiero enseñar los exámenes, pero bueno. A ver, sucesiones. A ver, espérate que os diga qué tema es del libro. Bueno, en el libro se llama el tema, en realidad pone progresiones, pero para nosotros es lo mismo. Es el tema 3. ¿Vale? Tema 3 del libro. Y os iba a decir también que de este tema tenéis en el blog unos apuntes. Es de los pocos temas que tienen apuntes. O sea, vosotros podríais coger esos apuntes del blog y eso que hay es lo que habría que estudiarse. O sea, en lugar de ir con el libro que tiene varias páginas y al final hay que estar mirando, en esos apuntes está como resumido todo el tema.
Lo hice el año pasado porque como este tema lo tuve que dar en el momento que estábamos en casa confinados, pues así los que estaban estudiando en casa podían seguirlo, porque con el libro se hacía un poco difícil. O sea que este tema que pongo aquí, tenéis apuntes por si los queréis mirar. Hoy no lo voy a hacer porque ya como es poquito tiempo no me merece la pena, pero otros días seguramente ponga el proyector y proyecte los apuntes para que los podáis ir leyendo a la vez que yo voy haciendo cosas. Pero bueno, hoy ya no lo hago porque queda poco tiempo. Vale. Pues a ver, sucesiones. Voy a explicar qué es una sucesión, ¿vale? Vamos a ir viendo poquita cosa para que no sea difícil. Así que ponéis definición. Si alguien quiere tener el libro abierto, ir a la vez un poco mirando el tema 3, pues también. Bueno, pues a ver. Copiáis lo que vaya poniendo yo por aquí. Dice, una sucesión que he puesto es un conjunto ordenado de números reales. Nada más fácil que eso, un conjunto ordenado de números. Ordenado, cuando dice un número, un conjunto ordenado, no quiere decir que tengan que ir en orden, de menor a mayor, ni nada por el estilo. Es simplemente que los números siguen cada uno su lugar. Por ejemplo, yo que sé, me invento esta sucesión y os pongo 2, 5, 3, 8, 12, 4, a partir de ella los que yo quisiera poneros. Eso es una sucesión, es un conjunto de números que van en orden. El primer número, luego hay un segundo, un tercero, un cuarto. Y esta sucesión sería distinta de esta, por ejemplo. 5, 2, cambio estos de orden, ya esta sucesión es otra. Porque la forma en la que están colocados ha cambiado. O sea, esas sucesiones no son la misma. Simplemente he hecho este cambio, ¿vale? Este lo cambio con este, pues ya ese cambio hace que la sucesión no sea la misma, son dos distintas, ¿vale? ¿Qué pasa? Que dentro de una sucesión es muy importante identificar cada uno de ellos. ¿Cómo los vamos a identificar? Bueno, pues el primer número está en la posición 1, ¿no? Vale, pues para nosotros este numerito se va a llamar A sub 1. Eso va a significar para nosotros que el elemento está en la posición 1. ¿Este quién sería? Pues este sería el A sub 2. Este sería, por ejemplo, el A sub 3. El A sub 4, el A sub 5, el A sub 6. Y esto, si os fijáis, tiene puntos suspensivos. O sea, una sucesión nunca acaba, ¿vale? Esos serían dos ejemplos. Tenéis que tener siempre claro que el numerito que hay abajo, esto, cuando yo ponga en general una I, esa I va a indicar la posición. Si pone a 1 es la posición 1, si pone a 7 es la posición 7. Entonces voy a poner aquí que I es la posición. Es la posición que ocupa ese número dentro de la sucesión. ¿Vale? ¿Qué valores puede tener esta I? ¿Desde dónde hasta desde qué número? Desde el 1, porque no va a ser una posición, aquí no voy a poner en la posición 0. O sea, esta I como poco va a ser 1 y ya a partir de ahí pues puede valer lo que queramos. Depende de cuánto la queramos continuar. ¿Vale? ¿Puede ser negativo? No, porque como son posiciones, es dónde está. Es como si yo os coloco a vosotros en fila. El primero es el primero, el último aquí en este caso acabaría porque sois un número concreto de personas, pero la posición es dónde está el número. Este está en la posición 1, este está en la 2, en la 3, en la 4, en la 5, en la 6, ¿vale? Y parece una tontería, pero dime. No, que si en este tema en el de sucesiones hay problemas. Poquitos, no demasiados.
O sea, alguno puede haber, pero es más bien práctico. Es importante no confundir, que esto parece una tontería, pero no hay que confundir la posición con lo que vale el número. O sea, en este que os señalo, esto sería la posición 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pues eso quiere decir que el elemento A sub 6 vale 4. El elemento que está en la posición 6 vale 4. Parece una tontería, pero luego se confunde posición con valor. No es lo mismo que yo diga que en la posición 6 hay un 4 a que diga que en la posición 4 hay un 6. Eso es distinto. Aquí en la posición 4 hay un 8. O sea, hay como dos cosas de momento. Posición y valor del número. ¿Vale? Y la letra cambia, ¿no? ¿Qué letra esta? Ah, sí. Nosotros en general vamos a usar siempre una A, pero vas a ver que en algunos ejercicios, cuando a lo mejor aparezcan varias sucesiones, imagínate que te ponen esta, por ejemplo, otra sucesión, no pasa nada si tú a este le llamas, por ejemplo, B1. Depende, tú le puedes llamar a la sucesión con la letra que quieras. Generalmente siempre se usa la A, pero si intervienen varias, no puedes ponerle A y A también. Entonces, a una la llamas A otra B, o C, o como quieras. ¿Vale? Bueno, pues en general, ¿vale? A esta sucesión nosotros la vamos a llamar, espera que lo escribo, en general la llamaremos, vale, pues esta sucesión que me acabo de inventar yo antes, el primer elemento es el A1, el A2, el A3, el A4, en general a la sucesión la vamos a llamar AN. O sea, toda esta sucesión sería AN. Está formada por elementos que los hemos llamado con la letra A y luego pues en función de la posición vamos cambiando el índice, el 1, el 2, el 3. Esta, según hemos puesto, la llamaríamos BN. Depende de la letra que queramos darle. ¿Vale? Vale, pues de momento, ¿alguna duda? Vale. Os voy a poner otro ejemplo un poco más sencillo, porque este que me he inventado, esta sucesión, por ejemplo, que os pongo yo aquí, esa sucesión sería la sucesión de los números pares. 2 por 1, 2 por 2, 2 por 3, 2 por 4, 2 por 5, 2, ¿vale? Se ve un poco, si ves esos poquitos, esperáis que el siguiente sea un 12, ¿no? Un 14, un 16. Pues esta sería la sucesión de números pares. Sucesión de números pares. Vale. Este sería el primer elemento, por ejemplo. Este sería el elemento 5. Vale. Y teniendo un poco en cuenta que sabéis que la sucesión son los números pares, si yo os preguntase qué habría en la posición 7, 14. pues un 14. ¿O qué habría en la posición 20? 40. Un 40. ¿Vale? Y así. ¿O qué habría en la posición 3000 o en la posición 1.000.000? O sea, si tú tienes un poco idea de qué sucesión es esta, tú puedes saber qué cosas hay en algunas posiciones. Pero, claro, en este caso es fácil, porque vosotros habéis visto que esto es 2 por 1, 2 por 2, 2 por 3, 2 por 4, pues 2 por 7, 2 por 20. Pero claro, si yo me invento una sucesión, por ejemplo, así, y os digo, ¿qué hay en la posición 20? Pues tú igual dices, es que yo no sé qué regla estás usando para colocar estos números así. Aquí sí que veo muy fácil que es los pares, pero aquí no me sale ver tan fácil qué regla has seguido tú para colocarlo. Entonces os voy a explicar cómo se construyen las sucesiones y cómo podemos nosotros saber qué reglas se ha seguido. ¿Vale? Entonces, lo siguiente que os voy a poner, el siguiente título, tendréis que poner regla de formación.
que lo voy a poner con algún ejemplo. A ver, las reglas de formación, esto al final es muy importante encontrar estas reglas porque de esa forma puedes saber cómo se ha construido la sucesión. Es cierto que hay sucesiones que a lo mejor no tienen reglas, pero las que vais a hacer vosotros van a tener por lo general todas, para que podáis calcular cosas, porque si yo me invento una sin sentido, pues no podéis. Entonces, por ejemplo, imaginad que me invento una sucesión y resulta que hace esto. 10, 100, 1000 puntos suspensivos. Vosotros esperáis que el siguiente ponga 10.000 y 1.000.000 y así sucesivamente. ¿Qué regla he seguido yo aquí? Bueno, pues el elemento A sub 1 vale 10, ¿no? El elemento A sub 2 vale 100 y el A sub 3 que os he puesto vale 1000. Bueno, pues la regla que yo he seguido para hacer esta sucesión, realmente, si os dais cuenta, 10 es 10 elevado a 1, ¿no? 100 es 10 elevado a 2. 1000 es 10 elevado a 3. Entonces, la forma que yo he usado para inventarme esta sucesión es que lo que hago es elevar 10 al número que ocupa en esa posición. Es decir, si es la posición 1, lo elevo a 1. Si estoy en la posición 2, lo elevo a 2. Si estoy en la 3, lo elevo a 3. Esa es mi regla. O sea, lo que estoy haciendo es ir elevando en función de la posición. ¿Cómo calcularíais una posición cualquiera? A elevado a n. ¿Cómo pensáis que quedaría aquí la forma de calcular esto? Pues 10 elevado a 10 elevado a n. Pues esta es la regla de formación que se ha seguido. Esa es, como por así decir, la lógica o la regla que yo he utilizado para calcular esa sucesión. Dime. Y también podría ser multiplicar cada cosa por 10. Claro, pero ahí tendrías que tener el anterior para saber cuál es el siguiente, ¿no? O sea, este por 10, este por 10, este por 10. Pero en general, eso que me estás diciendo, bueno, luego lo haré más adelante, que luego lo veré. Eso que me has dicho tú es que cada término lo relacionas con el anterior. Eso se va a llamar luego sucesión recurrente, pero luego lo daremos. Pero si te das cuenta aquí en esta regla de formación, cada término depende de la n, no depende del anterior. O sea, para saber lo que hay en la posición 10, sustituyo la n por un 10. O para saber qué hay en la posición 30, cambio la n por un 30. Entonces, eso de ahí te permite saber automáticamente en cada posición qué hay. Porque cambias la n por ese número. Vale, pues esto se va a llamar término general. Cuando vosotros encontráis la forma que se ha seguido, esto se llama término general de la sucesión. Vale, entonces os pongo aquí que es el término general, aunque realmente es eso, pero copiando. El término general es una expresión he puesto expresión algebraica no porque estos sean ecuaciones ni nada, es porque una expresión algebraica, ya lo vimos hace mucho, es cualquier expresión con números y letras. Y aquí hay números y letras, ¿vale? Entonces, es una expresión algebraica que permite conocer cualquier término de la sucesión a partir de la posición que ocupa. Cualquier término de la sucesión a partir de la posición. Vale, entonces, el término general lo que nos permite es saber cada término cuánto vale, pero solamente depende de la posición que ocupa. ¿Vale? Entonces ahora os voy a poner un ejemplo a ver si me sabréis sacar vosotros el término general. Van a ser sencillos, porque si es muy difícil de encontrar.
Pero, por ejemplo, a ver si me sabéis encontrar la regla que he seguido para hacer esta sucesión. A ver. Esa es la sucesión que me he inventado, ¿vale? Y tenemos que intentar encontrar algo como esto. O sea, para cada n, para cada número, hay que encontrar una expresión en la que solo aparezca la n. No vale que digas, por ejemplo, este término es el anterior más no sé qué. No, eso no vale. Tiene que ser siempre algo que solo relacione la n. Hay que intentar ponerlo como yo, así. A1 vale esto, A2 vale tanto, A3 vale tanto. Y a ver si sois capaces de encontrar una lógica común para todos. Tiene que ser común para todos. O sea, vosotros ponéis aquí. A1 es 5. A2 es 7. A3 es 11. Ponéis unos cuantos. Y ahora hay que intentar ver qué relación hay entre el 5 y ese 1, qué relación hay entre el 7 y ese 2, entre el 11... Esto además es un 8, perdonadme. Esto tiene que ser un 8. Si no, no cuadra. Ahora sí. Le sumas 3 a cada uno. Van de 3 en 3. Sí. Pero tú eso es lo que me has dicho antes también, de que este va el anterior por 10. Pero no puedes relacionar este con este. Tú solo tienes que pensar en relacionar este 5 con este 1, este 8 con el 2. Intentar encontrar una regla como aquí. 10 elevado a 1, 10 elevado a 2, 10 elevado a 3. Tienes que intentar encontrar algo parecido. Os doy... A más 3 todo el rato. Pero es que eso es que un término lo está relacionando con el anterior. Pero no quiero que relaciones nada con el anterior. No sé si vale, pero el 5 con el 11 se llevan 6 números. El Sí. 8 con el 14 se llevan 6 números. Claro, porque como van de 3 en 3, cada 2 van de 6 en 6. Os digo el primero, os lo digo, es que a ver, esto se va a aprender a base de hacer muchos, pero... El 5, ¿vale? Decidme si esto es verdad. 5 es 3 por 1 más 2. Sí. El 8 es 3 por 2 más 2. También, ¿no? El 11 es 3 por 3 más 2. Sí. Vamos a ver el siguiente, el 4, que vale 14. ¿Es 3 por 4 más 2? Sí. ¿Lo veis? Entonces, ¿qué estoy haciendo? Cuando es la posición 1, lo que hago es 3 por 1 más 2. Cuando es la posición 2, lo que hago es 3 por 2 más 2. Cuando es la posición 3, 3 por 3 más 2. Posición 4, 3 por 4 más 2. O sea, si os dais cuenta, siempre hago el triple de la posición que ocupa y le sumo 2. ¿Veis el siguiente? El siguiente, ¿qué tendría que ser? Siguiendo esta regla. 3 por 5 más 2. 3 por 5, 15, más 2, 17. Entonces, ¿cuál sería el término general en esta sucesión? 3 por n. 3 por n más 2. El término general sería 3 por n más 2. Este es el término general. 3 veces la posición que ocupa más 2. Vale, ¿y para qué me sirve esto? Pues porque si a ti ahora mismo te preguntan, calcúlame el término 40, claro, tú no vas a estar aquí sumando 3 eternamente hasta que llegues a la posición 40. ¿Qué haces? Coges el término general y dices, a 40, siguiendo esta regla, ¿qué sería? 3 por 40 más 2. 122. Eso es lo que habría en la posición 40. Si tú continúas esto, llegarías a un momento en el que aquí pone 122. Pero no tienes que estar sumando ahí eternamente, sino que utilizando esto, automáticamente
pues lo tienes. ¿Vale? Para esto sirven los términos generales. O por ejemplo, imaginad que os digo, ya es la última pregunta, el término, por ejemplo, el término 100 pertenece a la sucesión. La pregunta esta es al revés, porque en esta pregunta lo que nos dicen es, si yo voy continuando esta sucesión, ¿hay algún momento en el que yo coloco el número 100? Pues podríais estar alargándola a ver si en algún momento pasáis por el 100. Pero, ¿qué podríamos hacer? Coger este término general, pero ahora el 100 que me dan, ¿es la n o es el a sub n? Este es el 100, entonces lo que hago es poner 100 es igual a 3n más 2. Y de ahí intento ver si puedo calcular la n. Esto si pasamos la n quedaría 3n, este pasa restando, queda 98. ¿Vale? Total, la n lo que queda es 98 partido de 3. Esto no es un número entero, esto es un número decimal. Entonces, la n es una posición. Hemos dicho que las posiciones son 1, 2, 3, 4. O sea que esto diríamos que no. Este término no está en la sucesión porque cuando intento encontrar su n, no me sale un número natural, me ha salido un número decimal. Y las posiciones ya hemos dicho que son primera, segunda, tercera, cuarta, quinta. O sea, el término general sirve para o bien calcular posiciones que hay en posiciones concretas, o si te dan un número, saber si está o no en la sucesión. Que es bastante más cómodo que ir alargando porque pueden ser términos muy altos. O sea, te pueden preguntar el término, por ejemplo, 500. No vas a estar ahí sumando 500 tantas veces. ¿Vale? Bueno, pues esto es un poco lo que quería explicaros hoy. ¿Vale? Lo que voy a decir es que os puedo poner, que tampoco hemos hecho mucho, pero algo sí, de pues calcular algún término general. A ver. Pues. A ver, término general. Vale, no me convencen los del libro. Voy a coger yo con el móvil, me meto en el blog y os voy a decir cuál del blog vais a hacer, que hay una hoja de sucesiones, aunque posiblemente sea el ejercicio 1, pero por confirmarlo, a ver. La hoja se llama sucesiones, sucesiones numéricas. Vale, pues vais a hacerme, pues sí, calcula el término general. Pues vais a intentar pensarme del ejercicio 1 del blog, que tiene muchos apartados, pero vais a hacerme, pues yo qué sé, los 4 primeros. El A, B, C, D. Tiene hasta el H, pero bueno. Esos 4 solo, ¿vale? Eso es lo que os dejo para practicar. Y de verdad imprimir los apuntes, porque es que os van a servir un montón. Porque los tienes ahí a mano y está muy bien. Bueno, esto lo apago.